7 de la mañana, 43 minutos. Con 73 votos a favor y 47 en contra, se archivó en la Cámara de Representantes el proyecto que beneficiaría al llamado Clan Torres y que consistía en garantizar los derechos fundamentales de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre, enfocándose en promover una movilidad. Bueno, Le estaban armando un negocio a la medida al Clan Torres. Saludamos a esta hora a la doctora Catherine Jubinao, representante a la Cámara del Partido Verde en Bogotá. Doctora Jubinao, buenos días. William, muy buenos días. Un saludo a todos en la mesa, a los escuchas. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el rol del Clan Torres en este gobierno y qué era lo que iba a pasar en el Congreso de la República? Bueno, el rol del Clan Torres en este gobierno, pues yo no soy juez para decir cómo van a terminar todos los cuestionamientos y escándalos en los que están involucrados. La opinión pública sabe que el Clan Torres presuntamente habría financiado la campaña del presidente Petro en hechos que están investigando las autoridades. Los medios de comunicación han denunciado que este gobierno ya le ha entregado centenares de miles de millones al gobierno, al Clan Torres en contratos. Y lo que sucedió ayer en la Cámara de Representantes es que tuvimos que archivar, y digo muy a mi pesar, porque era un proyecto de seguridad vial necesario para el país, importante, si se quiere urgente, porque en este momento tenemos una pandemia de muertos en las vías, con más de 8.000 muertos el año pasado, y lo tuvimos que archivar porque en el Senado, al senador Pedro Flores, del Pacto Histórico, quien es familia política de Euclides Torres, porque es esposo de una sobrina de él, permitió que metieran un mico que simplemente le amplía un negocio que ya tiene Euclides Torres, que tiene que ver con una plataforma para los servicios de movilidad. Cada vez que la gente hace un examen para sacar el pase, cada que la ciudadanía hace un curso de conducción, las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos, cuando se hacen los cursos pedagógicos para reducir el valor de las multas, de todos esos trámites le queda una comisión a Euclides Torres a través de esta plataforma SICOF, y lo que querían hacer con el proyecto era crearle una tarifa al SICOF, darle unas facultades al Ministerio de Transporte que no tiene para crear una medida tributaria que iban a tener que pagar todos los ciudadanos que hacen estos trámites, y bueno, iban a pasar de un negocio que ha recaudado de 2012 a hoy cerca de 200 mil millones de pesos, a recaudar cerca de 3 billones de pesos en los próximos 10 años. Entonces, esto era algo que ya la Corte Constitucional le había tumbado al Clan Torres en un proyecto que aprobó el Congreso pasado también de seguridad vial, pero pues aquí querían volver a hacer la jugadita y creo que por fortuna se las tumbamos. Representante, además de Pedro Flores, que ya lo conocemos, es esposo de Karina Llanos Torres, y además tiene otras cuotas ahí en el gobierno bien importantes, por ejemplo en la previsora que hemos contado aquí. ¿Cuáles son los otros congresistas que están aliados con los Torres? Eso ustedes lo saben con claridad, no solamente los familiares, Dolce y Pedro Flores, que hay otros congresistas que también les hacen el juego a la familia Torres con este tipo de proyectos. ¿Quiénes son? No, pues yo realmente no me atrevo a señalar a otros colegas, sobre todo en la Cámara de Representantes. Santiago, saludándote, porque realmente los colegas ayer en la Cámara de Representantes fueron solícitos a una proposición de archivo de mi colega Cristian Avendaño, representante por el Partido Verde por el departamento del Santander, y realmente todos los partidos casi que apoyaron que ayer se hundiera el proyecto. Yo no saldría a culpar a la Cámara de Representantes, sino más bien a increpar al Senado, porque es que este mico lo metieron fue en el trámite de Senado. El proyecto de seguridad vial llegó limpio. Primero, nadie entiende por qué pusieron de ponente a Pedro Flores. Pedro Flores no tiene nada que ver con seguridad vial, y como les digo, lo metieron obviamente para que él permitiera luego que estos micos fueran incluidos a favor de su familia política. No se declaró impedido, no se abstuvo de participar en el debate. Organizaciones como Transparencia por Colombia le hicieron llegar un documento con el análisis de todos los problemas que tenía este proyecto en el trámite, nos hicieron llegar en la Cámara de Representantes, y no solamente hablaban de una posible violación al régimen de conflictos de interés, sino que también esta medida, de nuevo, por crear una tarifa, estaban creando una tasa, es una medida tributaria que solamente puede ser de iniciativa gubernamental,
que tiene que entrar por la Cámara de Representantes y no por el Senado, y que al meter una medida tributaria en un proyecto de seguridad vial estaban rompiendo la unidad de materia. Entonces, toda esta cantidad de, digamos, anomalías en el trámite las permitió fue el Senado de la República. Yo creo que lo que hizo ayer la Cámara de Representantes fue un poco corregir lo que estaba haciendo el Senado y cerrar la posibilidad a que el proyecto avanzara. ¿Por qué? Porque puede que nosotros ayer hubiéramos eliminado el MICO y siguiéramos debatiendo el proyecto y lo hubiéramos aprobado. ¿Cuál es el plan que tenían? Que en la conciliación, para que la ciudadanía nos entienda, es como el último paso del trámite de la ley. Y entonces se nombran unos conciliadores en Cámara, unos en Senado, y finalmente se unifican los textos unificados, tanto en una Cámara como en la otra, nos iban a imponer el texto aprobado en Senado. Y si no, en la conciliación ganaba el texto aprobado en Senado, pues entonces quedaba la ley otra vez con este mico. Entonces sí hay congresistas que le hacen juego al clan Torres, pero yo tengo que reivindicar que la Cámara de Representantes lo que ayer hizo fue replegarse del clan Torres y archivar este proyecto. Representante Jubinao, la saluda Juan Lozano. Y a todas estas, ¿qué papel jugó el gobierno en el trámite de este proyecto? ¿Intervino o miró para el otro lado o trató de decir que no? ¿Qué rol jugó el gobierno? Bueno, un saludo a ti también, mi querido Juan. Yo ayer increpaba a la mesa directiva porque la información que nosotros teníamos en la plenaria era que el gobierno estaba apoyando ese artículo 21, que era el artículo que les explico que daba esta tarifa para el SICOF y que les ampliaba el negocio. Yo pedí que se me certificara ayer a viva voz si el artículo 21 lo estaba avalando tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia de Transporte. La Superintendencia de Transporte estaba haciéndolo. Pongan like, ayúdennos por favor a viralizar esto. Ustedes saben que nos pueden ayudar a viralizar de una forma muy simple, que es ayudándonos con un like. Así de simple. Tenemos 5.600 personas, ayúdennos con sus likes para que el algoritmo pueda recomendar este video a más y más personas. Con los representantes a la Cámara supuestamente para que apoyáramos este 21. Y fíjense ustedes que la mesa directiva no me quiso certificar si el gobierno estaba avalando este artículo. No obstante, uno creería que sí, porque es que cuando el gobierno se opone a un artículo, el gobierno manda conceptos, o los representantes del gobierno, digamos, lo explicitan en ese momento en la plenaria. Aquí lo que vimos fue el gobierno totalmente calladito, no quisieron poner la cara por el artículo 21, estaban mirando para otro lado, pero de nuevo, la información que había era que el proyecto sí lo estaba apoyando el gobierno con ese mico, y pues ahí claramente fue cuando se prendieron las alarmas de si acaso aquí era una posibilidad de que le estuvieran pagando un favor de campaña a Euclides, si aquí lo que había era una transacción entre el gobierno y el clan de Euclides, si aquí lo que estábamos era una vez más incurriendo en la perversa práctica de cultura política en nuestro Congreso, y es que llegan a hacer negocios, a crearle negocios a financiadores de campaña y hacer una cantidad de transacciones con las cuales luego el Congreso termina legislando para intereses particulares y no por el interés general, como tenía que ser en este caso, porque de nuevo sí estábamos hablando de un proyecto muy importante. Yo también quiero decir a la ciudadanía que tenemos una pandemia de violencia vial. El aumento que estamos teniendo en las muertes en el tránsito en últimos años es escandaloso. El 60% de los casi 9.000 muertos que tenemos al año son motociclistas, hombres jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Se está volviendo la primera causa de muerte violenta en algunos sectores de la población, inclusive por encima del homicidio. Esto es además un costo muy importante para el sistema de salud. El costo socioeconómico de la siniestralidad vial en Colombia es enorme. Entonces, el Congreso sí tiene que dar un gran debate sobre esto. Sí tenemos que poner en el centro de la discusión la siniestralidad vial, pero no podemos instrumentalizar una causa noble y altruista como la seguridad vial para hacerle negocios a los financiadores de las campañas. Si hubiera pasado ese proyecto, ¿cuánta platica le hubiera llegado al clan Torres, doctora Jubinao? Pues se proyectaba con un estudio de una consultoría que lo hizo precisamente para esto, que en los próximos 10 años iban a recaudar cerca de 2.9 billones. 2.9 billones, casi 3 billones de pesos. ¿Se acuerdan del evento de la P en Barranquilla? Esto lo sabe muy bien la doctora Jubinao. Nadie mete plata en una campaña si no va a sacar algo. Por lo que van, por lo pulpito, van por eso. Y mientras esto pasaba, otro tema, el de los jagüeyes en la costa.
¿A dónde estaba llegando esa plata? La denuncia suya también